Muy buenas noches, queridos amigos. Un día más en esta semana que anda un poco movida por los temas políticos, pero el día de hoy tenemos un invitado especial con el que vamos a hablar no solamente de los temas políticos, sino también de algo que es fundamental lo que está sucediendo en nuestro país, la inseguridad ciudadana, pero también el tema del terrorismo. Estamos con Pedro Yaranga. Pedro Yaranga es especialista en temas de seguridad integral y el día de hoy lo hemos invitado para hablar estrictamente de algo que la gente se está olvidando. Los terroristas están saliendo de las cárceles y tenemos algunos de ellos que están a punto de salir en los próximos años y nadie está diciendo nada porque todos estamos distraídos con lo que está pasando en Palacio de Gobierno. Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás, Te doy la Andrés? bienvenida en este Igualmente. pequeño espacio de tu cuarto de hora. Felicitaciones más bien, Muchísimas gracias. Por este programa, sí. Muchas gracias. Pedro, estamos pasando por un momento complicado, una coyuntura difícil políticamente. Tenemos a la presidenta en el ojo de la tormenta, tenemos un Congreso que no sabe si va para acá o para allá. Tenemos una inseguridad desbordante en el país que nos están matando a los peruanos, esta delincuencia que se ha gestado en los últimos años. Tus primeras apreciaciones respecto al tema de la inseguridad ciudadana que tenemos en el país. Sí, es bastante especial, pero eso era previsible desde mucho antes. Después de la pandemia, algunos de los amigos que compartimos estas experiencias alertamos que el Perú debería prepararse, porque algo se venía, el tema de la criminalidad transnacional. Lamentablemente los gobiernos que pasaron no estuvieron a la altura. Entonces hemos sido prácticamente invadidos por estas personas que no necesariamente son peruanos, pero que tienen una alta experiencia en delincuencia generalizada y sobre todo en el uso de las armas. Recuérdese que antes la delincuencia en Lima utilizaban, por ejemplo, las chairas, los pequeños cuchillos. Después en Lima utilizaban, digamos, detonantes, pero solo para amenazar. Pero estos vienen, entonces para robar un celular lo que hacen es disparar. Ya no dejan esos artefactos en la casa, simplemente los dinamitan los negocios, ¿no? Entonces todo eso ha ido un poco consolidándose y en el tiempo la criminalidad se ha vuelto como una empresa. Eso es lo que algunos no entienden. ¿Qué pasa? Anteriormente te asaltaban y ese dinero lo utilizaban pues en algo compartiendo, en alguna juerga o con mujeres, que los criminales normalmente hacen eso. Ahora no, te asaltan, siguen asaltando, compran algunas empresas, con el tiempo ya son empresarios. Ese es el caso patético, por ejemplo, de La Libertad. Entonces, muchos de esos criminales ya tienen empresas. Aparecen, ellos administran empresas, pero lavando en el fondo, su plata. Lavando su plata, simplemente para lavar. Claro. Pero en el fondo siguen extorsionando, siguen robando a la gente, ¿no? Eso ya es parte del día a día. Y hay un caso preocupante. Justo el otro día yo conversaba con el doctor Alberto Valladares, ex jefe de la SUCAME, donde comentábamos este uso indiscriminado de poder que tiene la SUCAME para otorgar las licencias a la venta de armas deportivas, ¿no? O para uso deportivo o recreativo. ¿Cómo es posible de que la SUCAME, el Estado peruano, permita a estas empresas vender estas armas de uso indiscriminado, que son ametralladoras de alto alcance, que la única diferencia con las armas de guerra es que no son automáticas y no disparan en ráfaga, pero matan? Y esas son las armas que se vienen utilizando por la delincuencia común para extorsionar, para asaltar, para el uso del narcotráfico, para la minería ilegal. ¿Cómo ves tú este problema, ya que has estado hace poco en Patás y has podido ver de cerca la problemática de la delincuencia en la zona de Trujillo? Patás ya vengo recorriendo desde antes de la pandemia incluso, ¿no? Porque es un sitio bastante especial. Allí hay mucha confusión también. Pero empieza esta criminalidad que ya estaba centralizada en Trujillo, llega esta criminalidad transnacional, entonces hacen una combina y luego van hacia zona. Porque Patás es una zona muy emblemática, pero es una zona ancestral de minería artesanal, o sea, tiene hace 400 años. Entonces, cuando la gente dice que en Patás hay minería ilegal, están equivocados, porque en Patás no crece ni lechuga.
todo es minería. Se cree incluso que para el rescate de Atahualpa llevaron una parte del mineral del oro hacia Cajamarca de Patás, o sea, es ancestral. Claro. Anteriormente era una hacienda, también empresas estadounidenses llegaron temporalmente hasta más o menos 1945, pero después normalmente han ido trabajando, pero de una forma bastante artesanal los pobladores, hasta que en 1980 recién llega la mediana empresa, y la mediana empresa obviamente hace el denuncio minero. Muchos de ellos están trabajando dentro del denuncio minero. Ese es el problema básico que existe allá, pero todo es artesanal, es decir, allá nadie saca oro, sino sacan material minero y traen a las plantas para vender, ya sea en Trujillo, en Arequipa o en otro sitio. Ah, perfecto. Sabemos de que hay mucha minería, pequeña minería. Esperemos de que el Estado peruano pueda en algún momento ir a formalizar a esta gente que trabaja durante muchísimos años. Esa es una gran Yo creo oportunidad. que la falta de voluntad de la formalización es que justamente esta gente se mete en estos problemas. Los delincuentes se van por encima de los palos, y no solamente eso pasa en Patás, eso pasa en el sur de Ayacucho, en Madre de Dios y en todo el país, ¿no? Sin lugar a duda. La única diferencia es que, por ejemplo, el ejemplo patético es el corredor Madre de Dios Puno, que es una extensa que colinda con Bolivia. No solo es narcotráfico, allí sí es minería totalmente ilegal. La minería ilegal opera en lugares prohibidos, Claro. utilizando insumos también totalmente prohibidos. Ahí utilizan pues mercurio, una serie de cosas, ¿no? Es decir, matando el medio ambiente, el aire, el agua y todo. Eso es lo que se debe combatir. Pero la otra, como tú dices, la minería, pequeña minería y la minería artesanal, se debe legalizar en el camino, porque el minero más ¿Cuánto de pequeñito, ingresos se está perdiendo el minero Perú más en pequeñito tiene impuestos? REINFO es una autorización tanto para extraer como para vender. Claro. El minero pequeñito de Patás, o sea, es prácticamente tributando cerca de 20 millones de dólares al año. Imagínate tú. Es bastante. Que estamos perdiendo. Estamos perdiendo, claro. Es enorme. Pero también, Pedro, hay un tema que ha preocupado en las últimas semanas y justamente quería que nos expliques este tema. Acabamos de ver en las noticias y hace unos días tú, a través de tus redes sociales, te manifestaste la preocupación de que están a punto de salir Osman Morote con otros terroristas. Corremos el riesgo de tenerlos libres muy pronto. El Perú nuevamente estaría perdiendo la batalla con Sendero Luminoso a consecuencia de la falta de voluntad política y de parte del Poder Judicial y del Congreso de la República de ver la manera de cómo evitar que estos terroristas salgan de la cárcel. Coméntanos, por favor, y que el Perú sepa en el peligro en el que se encuentra hoy el país a consecuencia de Sendero Luminoso. Eso es parte de la letanía de nuestro Poder Judicial y el Ministerio Público. La policía ha hecho y está haciendo un trabajo importante cotidianamente. Pero el tema de las sentencias de reabrir un nuevo proceso ya es trabajo directamente del Ministerio Público y del Poder Judicial. Los integrantes del Comité Central, obviamente la mayoría ya están para salir. En el caso de Morote, por ejemplo, ya sobrepasó los 25 años, le han abierto otro proceso por el caso de Soras, que es una matanza real, autorizado por el Comité Central, pero no solo es Soras, pues. Hay otras matanzas, por ejemplo, la parte del río N, que todavía la gente no conoce y que probablemente este año recién voy a yo hacer conocer eso, por ejemplo, eso es otro caso que tendrían que ver todos los integrantes del Comité Central y todos los mandos importantes. Obviamente, pues el fenecido Abimael Guzmán estaba a la cabeza, ¿no? Entonces, todos esos casos todavía están en espera, pero en el camino todo eso se debería judicializar. Lógico, porque nosotros no podemos permitir de que Sendero Luminoso salga nuevamente a las calles y siga haciendo el trabajo que ya está haciendo. Yo muchísimas veces lo he dicho como representante de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo. En el Perú tenemos todavía Sendero Luminoso en las calles, adoctrinando, fidelizando y conduciendo partidos políticos como no solamente el Movadef, está dentro de Perú Libre y muchos de los partidos de izquierda, porque estos se filtran. Recuerden ustedes
que todos los sindicados como senderistas o investigados como el señor Bermejo, por ejemplo, inició metiéndose en diferentes partidos políticos. Pedro Castillo estuvo con Toledo inicialmente y al final terminó con Vladimir Cerrón, que es un delincuente que está prófugo de la justicia y que ellos han sido beneficiados con plata del narcotráfico y del terrorismo para su campaña política. Eso no se puede permitir. Pedro, coméntanos rápidamente, ¿qué debería de hacer el Estado peruano para en principio evitar que salgan estos terroristas de la cárcel, y los ciudadanos, qué tenemos que hacer nosotros? El Estado peruano, pero principalmente los políticos, lo que deben tener conocimiento es que Sendero es una organización criminal letal. No se puede comparar con otras en el mundo. El claro ejemplo que tenemos de Sendero es China, porque es marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta. ¿Qué tipo de guerra declaró este Sendero Luminoso en el Perú? Es una guerra que no se asemeja a otras pequeñas, digamos, al caso Cuba, el caso centroamericano, no. Es una guerra que tiene un principio, pero no tiene un final determinado. No podemos decir que eso va a durar 9 años, 10 años, 20 años, 50, 60 años. Es decir, que para los senderistas que están en las cárceles, la guerra todavía no ha concluido. Ese es el gran engaño, por ejemplo, para muchos que analizan en el camino y dicen los 20 años de guerra de Perú. ¿Cuál 20 años? Estamos yendo más de 40 años. Movadef está activando en todas las ciudades y hay otro brazo armado que continúa matando a los militares y a nuestros policías en un sector importante del BRAI, que se autodenomina como el militarizado Partido Comunista del Perú, pero es el mismo Sendero Luminoso. ¿Qué hacer ante eso, Pedro? Primero, que los grupos especializados deberían estar trabajando. Yo siempre he planteado, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, que en el caso del BRAI no necesitamos cantidad, sino calidad de personas. Los mejores hombres de las Fuerzas Armadas y los mejores hombres de la Policía Nacional en forma conjunta, lo que hasta ahora no se hace. Anteriormente con la Brigada Lobo se intentó hacer y con muy buenos resultados, pero después no. Todavía quedan toda esa gente importante que tiene una gran experiencia, juntarlos y hacer que en forma conjunta ellos operen y actúen simplemente sin mezclar el lado político, sino con un trabajo totalmente técnico, día y noche. Ellos seguramente en el camino nos van a dar buenos resultados. Así es. Yo te agradezco, Pedro, que nos hayas visitado en este pequeño espacio de tu cuarto de hora. Espero poder tener la oportunidad de seguir conversando contigo porque tenemos en realidad mucho pan por rebanar. Pero yo sí me quiero dirigir desde este pequeño espacio a nuestras autoridades. Si nosotros seguimos pensando que no debemos de tener inteligencia en la policía para poder seguir a estos terroristas, vamos a tener las consecuencias muy pronto. Y si los ciudadanos no despertamos para denunciar, para exigir al Estado peruano que cumpla su función, simplemente vamos a seguir aletargados. No podemos nosotros los ciudadanos seguir aletargados con los problemas que tenemos en nuestra patria. Tenemos que ser parte de la solución de los problemas y considero que los partidos políticos ya es momento de que empiecen a llevar política a los ciudadanos para que se preocupen por estos temas que son relevantes. Una vez más, agradecer tu presencia y agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana, día a día en este pequeño programa que no solamente es para tocar los temas de coyuntura, sino también para brindar algunas alternativas de solución. Los esperamos en nuestro próximo programa y los mando un fuerte abrazo desde este pequeño espacio. Muchísimas gracias. Este fue uno de los centros urbanos más grandes del antiguo Perú y le perteneció a la cultura Huari. De hecho, fue su capital, allá por los años 500 a 1100 después de Cristo. Hoy, conocido como el Complejo Arqueológico Huari, se encuentra en el distrito de Quino y Pacaicasa, en Huamanga y Ayacucho. Estuvo dividido en barrios o sectores como el Checo Huasi, o Casa de Piedra, en el que se hallaron cámaras funerarias que habrían sido utilizadas por la realeza. También el Mocachayoc, que habría sido un centro ceremonial, el sector de Capillapata, con sus construcciones y más. Así fue nuestro Perú en el pasado, majestuoso y misterioso, como para recorrerlo 1000 veces. ¿Te animas a descubrirlo?